Vamos a conversar con Jorge Correa Sutil, consejero del Colegio de Abogados. ¿Abogado? Sí, ¿Así es? Está bien. ¿Pero cuál es su cargo en la DC? Ya se me olvidó. Es el que me importa a mí. Del Tribunal Supremo. Eso, Es una cosa imagínate. terrible, Cecilia. Claro, terrible. Tribunal Supremo, qué susto. Qué susto. ¿Ya? Ya. También estamos con Loreto Seguel, que es miembro de la directiva de la UDI y también ex ministra del CERNAN. ¿Cómo estás, Loreto? Buen día. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Y hoy nos acompaña, esto es un milagro, porque lo logramos tener muy de vez en cuando, a Benito Baranda, que es el presidente de la Fundación América Solidaria. ¿Cómo te va, Hola, Benito? sí, muy bien. Y él sabe que lo buscamos y es tan esquivo que cuando viene nos trae un chocolate para hacerse perdonar. ¿Ah? Claro, porque no ¿Cierto? puedo, sí. Bueno, como cada mañana también nos acompaña a la Universidad Alberto Hurtado, el intendente de Santiago, Claudio Orrego, va a trabajar todos los días en bicicleta y sueña con construir una ciclovía que una diversos puntos de Santiago. ¿La bicicleta puede legitimarse como un medio de transporte? Una planificación urbana más saludable y diversa es lo que demanda una columna de Cristóbal Acevedo, alumno de Trabajo Social de la Universidad Alberto Hurtado. Cambia el mundo, Universidad Alberto Hurtado. Bueno, señora y señores, ¿cómo les va? Muy bien. Estaba mirando recién una imagen, el ministro de Hacienda, el ministro Arena, en el Buenos Días a Todo, el matinal Sí. de Chile, explicando por enésima vez la reforma tributaria. Por Dios que le ha costado a este gobierno hacer pasar el mensaje y que no quede la escoba, como se dice, ¿no? ¿Qué creen ustedes, Benito? Bueno, muy buenos días, un agrado estar acá. Como lo he dicho otras veces y lo vengo señalando hace tiempo, yo soy, por supuesto, de los partidarios que la carga tributaria en Chile es muy baja y esa carga tributaria muy baja le impide al Estado tener que poder asegurar, ¿no es cierto?, el acceso igualitario a las oportunidades de las personas, principalmente en educación, también, por supuesto, en salud y en vivienda, pero principalmente en educación. Yo no me meto en el detalle de la reforma, eso me imagino que hay gente que sabe harto y hay tributaristas y hay mucha gente que sabe esos temas y hay bastantes parlamentarios expertos en eso, pero que hay que cambiarlo, hay que cambiarlo. Y lo he dicho, países como Irlanda, por ejemplo, lo hicieron en el 77, con dificultades similares a las de Chile, con una alta desigualdad en el ingreso autónomo y menos desigualdad después después de las políticas del Estado. Pero justamente ese es el problema, que hay que hacerlo, dicen todos, pero parece que aquí el problema está en cómo hacerlo y eso está generando ya discusiones increíbles, aunque... Pero buenas discusiones, pues Cecilia, si la gente ya está haciendo propuestas, pues sí, esa es la labor parlamentaria, pues, los parlamentarios hoy día se la van a jugar ahí. Ya algunas por ejemplo, la CPC analiza 3 propuestas para intervenir el corazón del proyecto y ya empieza como otro clima. ¿Eso están percibiendo, Loreto? Bueno, un poco, Cecilia, buenos días, gracias por la invitación nuevamente. Lo conversábamos hace un par de días aquí también contigo y otros invitados, y es que yo creo que efectivamente estábamos todos claros que la reforma tributaria venía, lo dijimos ese día, yo tuve incluso la posibilidad de estar hace unos días con la presidenta y hablamos de eso, con la presidenta Bachelet, de que más que si es que había o no tiene que haber reforma, yo creo que todo Chile sabe que tiene que haber y el tema era el cómo. Y lo hablamos ese día, yo creo que estamos en una etapa donde la discusión entra al Senado, donde creo que es positivo el debate, es positiva la discusión, no hay que olvidar que la reforma de alguna manera tiene muchos ingredientes, le afecta a muchos sectores y eso ha hecho que sea más difícil y finalmente creo que es positivo y no nos podemos olvidar, es un tremendo cambio en Chile y me parece que si no hubiera debate, que creo que fue un poco más esquivo en la etapa de la Cámara de Diputados, creo que hoy día, si estemos hablando de propuestas, el gobierno está abierto a escuchar esas propuestas y los senadores están también en esa línea, es una muy buena noticia para Chile. Pero ahí está lo que tú acabas de decir, Loreto, esto le va a afectar a muchas personas y bueno, entonces volvemos a lo mismo. Esa palabra es como... No es afectar, sino claro, que involucra a muchos sectores. Afectar es como hay que tiene precisar, no es una un tono connotación negativa. No. Cambió el clima político Jorge en el país. Correa. Yo creo que eso es extraordinariamente positivo. Cuando yo escucho a alguien que forma parte de la directiva de la UDI decir que la reforma tributaria tiene que venir, yo creo que se instaló en la agenda el tema de la desigualdad excesiva en Chile.
Y la pregunta ahora y el desafío ahora es que las medidas sean eficaces. Benito dice, es la hora de la discusión de los técnicos y yo creo que comienza una discusión más sustantiva. ¿Cómo vamos a lograr que esas medidas sean eficaces para lograr disminuir la igualdad? Y a mí me parece que hay dos temas. Uno es el tema de la desigualdad y la carga tributaria que es baja, dice Benito, pero yo agregaría el problema de la ilusión en los grupos, particularmente en los más ricos. Porque si hay una desigualdad muy fuerte en Chile, está fuertemente en los extremos, en la extrema riqueza y en la extrema pobreza. Entonces, yo creo que el desafío de la reforma tributaria es doble. Es producir un reparto de la riqueza, pero por otro lado asegurarse de que esas medidas sean efectivas. Y ahí hay un desafío porque hay límites constitucionales que la hacen muy complicada. Ahora, por ejemplo, estábamos comentando recién con Sergio Campos la revista Capital, en portada Andrés Alamán, donde también hace referencia al tema de la desigualdad, diciendo que la derecha como que se ha demorado en aceptar ese debate. El empresariado propone que los empresarios y la centro derecha realicen un proceso de ajuste para ajustarse a los tiempos, en fin. Es simple, dice, si la derecha sigue ignorando la desigualdad y aferrado al crecimiento, se equivoca. Y si la izquierda solamente mira la desigualdad y se olvida del crecimiento, falla igual. O sea, está como triunfando el camino, el ancho camino del medio. Bueno, esa misma revista Capital, hace unos sí. años atrás, puso un titular que yo lo ocupo en mis charlas cuando hablo con empresarios o con economistas, dice la vergonzosa desigualdad de Chile. Y es una revista, ¿no es cierto?, que está destinada principalmente a la política, o a los empresarios, a los ejecutivos de empresas. Y yo creo que sí lo podemos transformar, y lo he señalado, ¿no es cierto?, tenemos los recursos para hacerlo, está la voluntad. La gente menor de 50 tiene conciencia muy clara de esto, quizás los mayores de 50 hay gente que todavía no tiene mucha conciencia clara de esto, pero el resto de la gente, tú lo escuchas en todos los sectores, desde la izquierda hasta la derecha, las personas saben. El cómo, por supuesto, es lo que se tiene que discutir ahora, pero a todas esas personas les ha tocado involucrarse en situaciones de pobreza, estar metida trabajando. Entonces yo creo que hay claridad en esto, y además la ciudadanía yo creo que cada vez va a ir teniendo mayor claridad. Al principio yo creo que fue más tenso porque se metió entre medio la clase media. Y como yo dije, la clase media en Chile es bien media para abajo, así que no... A propósito, en tu famoso artículo indignado que generó... No es artículo, fue una entrevista. Una entrevista, que le titularon Indignado. Benito Baranda habla de varios temas, y entre eso tú dices, en Chile no existe la clase media, existe una clase media cultural, pero en términos de ingreso fue arrasada en estos últimos 40 años de desarrollo. Y todos los días, les prometo, cada vez que hacemos el primer café y me llegan los tweets, los mensajes, la gente pide por favor que definan qué es clase media, porque la clase media sirve para todo, y es muy... Bueno, los ingresos que yo tengo en Chile me ponen en el 10% más rico. Estos mismos ingresos me ponen en la clase media en Portugal, y Portugal tiene un ingreso similar al de Chile, pero el 53% de los portugueses gana la media de ingreso de Portugal o más, y en Chile solamente lo ganamos el 9% de los chilenos. Entonces esa es la demostración, que desde el punto de vista económico, como lo dicen los economistas, ya no Castro otra vez también escribió un buen artículo en La Tercera, no sé todo respecto, y yo creo que todos estamos de acuerdo en esto. La clase media nuestra es una clase empobrecida. En 1969, desde 1969 hasta ahora, el salario mínimo ha aumentado 107% real, y en la economía creció 300% real. Entonces, ahí tú tienes que cuando tú ganabas el salario mínimo en la década de los 60, salías de la pobreza. Hoy día 500.000 trabajadores no salen de la pobreza ganando salario mínimo, por el tamaño de sus familias, por todo lo que conocemos nosotros. Y esa es la realidad, ¿no? Y eso, por supuesto, habrán razones económicas, razones de la crisis que nos ha tocado vivir. Yo no me quiero meter tanto en ese diagnóstico, lo que quiero meter es que hoy día tenemos la oportunidad de modificarlo, y tenemos los instrumentos para modificarlo, tenemos una buena predisposición de la ciudadanía para hacerlo, una alta conciencia, ¿no es cierto?, de la importancia de la educación, algo que en el pasado nos costaba tener. ¿Tú crees que hay una buena disposición de todos los sectores? Por supuesto. Para solucionar algo tan de fondo como lo que está diciendo Benito Baranda. Yo creo que hay una buena disposición, porque si tú has escuchado yo voy a hartos encuentros empresariales y escucho lo que hablan. Y en encuentros de Acción RCD del año pasado, por ejemplo, cuando llegaron tuvieron unos muy buenos oradores, habían muchos empresarios sentados, y he escuchado empresarios de mi edad o menores, en seminarios también, donde dicen que los tiempos han cambiado, y han invitado a personas políticos o han invitado a sociólogos bien tensionantes en estos
foros para hablar de esto. Pero, sin embargo, por el solo hecho de que estemos discutiendo la reforma tributaria, ya se habla de un frenazo en la economía, que no se venden autos, que hay menos, que ya el otro día escuchaba a Evelyn Matei decir que ya habían miles que había caído el empleo. ¿Cuándo comenzó el frenazo de la economía? Bueno, pero hay los exteriores. Pero sí, lo escuchamos todo el tiempo. Creámosle a Benito, hay un mejor ambiente, hay una posibilidad del camino del medio, como dice Cecilia, pero a mí me parece que hay riesgos, y es bueno poner esos riesgos sobre la mesa. Y yo creo que hay dos riesgos esenciales en este mejor ambiente. El primero es el de la crispación, el de la sencillez, y aquí quisiera yo un poco invitar a Loreto a que se pronuncie, porque yo creo que el debate sobre la base de panfletos, la sobresimplificación de los problemas es un riesgo en esta discusión que hace que los ambientes se crispen. Yo creo que no es la UDI el único responsable, pero la UDI está jugando esa carta y a mí me parece irresponsable en la política chilena. Y el segundo riesgo, me parece a mí, es que hagamos de la política una actividad puramente testimonial. Yo creo que hay demasiada utopía y yo creo que una vez hecho el diagnóstico hay tendencia al testimonio, a la forma puramente moral de enfrentarse al problema y no hacerse cargo de la complejidad de las soluciones. Entre la complejidad de las soluciones está cómo vamos a lograr todos estos objetivos de mejorar la redistribución del ingreso, pero al mismo tiempo mantener el crecimiento y el ahorro. Y ese es un problema de resultado, no de testimonio moral acerca de lo que debemos hacer. ¿Tú quieres decir que Benito está haciendo un testimonio moral, está haciendo una utopía? No estoy diciendo que Benito esté haciendo un testimonio moral. Benito está constatando de que tenemos un mejor ambiente y que tenemos todos conciencia del problema de la desigualdad. Y creo que eso es una gran ventaja. Estoy señalando lo que yo creo que son los riesgos, que son esos dos. La sobresimplificación y el testimonialismo. Dado que sigo aquí, aludida directamente. Sí, Loreto, pronúnciate por el folleto ¿debe ser por lo del aborto? Mira, hay una cosa que me quiero pronunciar de un poquitito antes, y es que decía cuando Jorge decía que estaba muy contento de escuchar a alguien de la UDI que decía que reconoce que la reforma tenía que venir, yo creo que ahí precisaría un poquitito, y tal vez porque soy de las generaciones nuevas, no solo de la UDI, sino que de las generaciones nuevas que le ha tocado cumplir un rol en este país que nos ha... Que a uno, a la poca edad que tengo, haber tenido la posibilidad de estar en el servicio público y hacer lo que uno hace, le da una mirada distinta. Y entonces en esa mirada yo no veo que haya tenido que venir la reforma tributaria. No es que nosotros hayamos considerado, y eso es importante decirlo, que era nuestra premisa. Yo creo que es parte de cuando uno dice estamos en un país democrático. Y cuando la presidenta Bachelet gana democráticamente, en ese minuto uno asume que parte del programa de gobierno es parte de lo que se va a hacer en Chile. Y yo creo que eso es importante decirlo, porque esta generación y la UDI es parte de entender esa democracia. Y entonces cuando se quiso poner que nosotros no queríamos reforma, es que tiene que ver obviamente con que nosotros no ganamos el gobierno, no era parte de nuestro programa de gobierno. O sea, si la UDI hubiera sido este gobierno, no habría reforma tributaria. No estaba dentro entonces del no programa. Lo consideran importante. Entonces, no es que no ni se necesario. Considere importante, lo que pasa es que también hay que reconocer que venimos saliendo un gobierno donde también hubo, yo sé que aquí vamos a entrar en el debate, si fue reforma, si fue ajuste, pero yo creo que tiene que ver con prioridades también. Entonces creo que es justo decirlo, y es parte de la democracia. Okay. Ganó la presidenta Bachelet, y sobre eso hay que construir este Chile estos 4 años. Y creo que es parte de lo que hay que aportar, lo hablamos ese día. Tenemos que ponernos los puntos de encuentro, más que empezar a buscar aquellos puntos de desencuentro. Hay puntos de verdad en que tal vez no nos vamos a poner de acuerdo. Y la pregunta es, ¿sobre eso vamos a trabajar y vamos a gastar 4 años o vamos a buscar los puntos de encuentro? Entonces, yo quería poner que la UDI desde ese minuto se puso en esa línea. Yo creo, ese día yo sé que fue polémico también, pero yo siento que la UDI, entendiendo que podemos tener diferencias en el cómo, nos hemos puesto también con distintos sectores de la ciudadanía. Y creo que es justo que podamos decir que la UDI está participando también en la ciudadanía, está participando con distintos Pero gremios. Vamos al fondo, Loreto. A ver, el tema nadie puede decir que... el tema respecto a la reforma tributaria, la UDI hasta ahora nunca ha dicho que está de acuerdo. No, es que justamente porque la discusión está en el cómo. Y lo que hemos pedido, y creo que ha sido positivo, lo hablamos ese día, mientras fue la discusión en el Parlamento, en la Cámara de Diputados, fue muy cerrado el ambiente. No estaba el ambiente que dice hoy día Benito, de que se pueden construir, que se está debatiendo, que uno ve que los empresarios hacen propuestas. El ministro Arena está abierto a decir, vamos a recoger ayer lamentablemente no recuerdo la frase exacta, pero uno se da cuenta que hay una disposición distinta y creo al menos, y me siento representada, que desde el primer minuto pusimos el cómo. Debatamos, lo dije ese día, ¿qué significa dialogar? Y yo dije, mira, intentar buscar
de alguna manera avenencias. Si uno dice no las encontramos, ok, pero buscamos. No puede ser que de 10 cosas que uno proponga, ninguna tenga algo que recogerse. Y eso pasó en la primera etapa. Y uno se da cuenta que hoy día, de 10 cosas, de 20 cosas que se proponen, algún sentido tendrá. Y eso uno se da cuenta que es dialogar y no solamente un monólogo. Y respecto al panfleto. Respecto al panfleto, oye, efectivamente el panfleto ha atravesado estas últimas discusiones, no solamente en el tema de la reforma tributaria, sino que también, importante decirlo, hacerse responsable de lo que ha sido el tema del aborto. Primero decir que yo pertenezco a la directiva y no pertenezco al Parlamento. Yo no soy parte de la Cámara de Diputados, importante decirlo y lo respeto. Son parte, no es algo formal de la UDI. Uno respeta esa forma. Yo no soy diputada, por lo tanto no me hago responsable, no promoví ese panfleto, pero sí me hago responsable y sí quiero poner un punto. Yo sí entiendo una inquietud que existe y yo la quiero graficar en algo muy sencillo. El día tiene 24 horas. Todos los que trabajamos en distintas áreas de este país somos personas, no somos extraterrestres. Y lo que uno no entiende, Cecilia, ¿cómo vamos a ver tantos temas en la agenda el mismo día, a la misma hora? Lo que uno espera es una priorización. Entonces, lo que a uno me complica es, son titulares. Si son titulares, uno lo entiende. En la cuenta pública que la presidenta haya anunciado tantos Lo que proyectos. pasa es que no solo cuenta pública. Hoy día uno ve senadores que efectivamente están viendo cómo recogen todas las mociones parlamentarias para avanzar en el tema del aborto. Entonces tenemos reforma tributaria, reforma educacional, el tema del aborto. Entonces, entiendo, son temas importantes, lo comparto. Hay que debatir, lo comparto, pero el día tiene 24 horas. Benito Claro, Barán. yo creo que tiene 24 horas, Loreto, pero la dificultad es que tenemos gobiernos de 4 años. Entonces, si tú no partes con la reforma, a ti que te tocó trabajar, ¿no es cierto?, en el Ejecutivo, es tan difícil después poder implementarla. Yo encuentro que si tú no lo haces en el primer año, yo siempre dudaba, cuando leía el programa decía qué complejo, ¿no es cierto?, hacer todo esto, y si ya partiste en el segundo, fregaste, porque vienen las elecciones municipales, se te perdió todo. O sea, y los que hemos estado involucrados, por ejemplo, en temas sociales, siempre nos damos cuenta que se va postergando, no se toman las decisiones. Entiendo que es complejo. Yo lo que haría, si fuese, ¿no es cierto?, parte del Poder Ejecutivo, legislativo, es dividir en las bancadas a aquellos que son expertos en determinados temas y que se aboquen a trabajarlos con mayor profundidad y que alimenten a las directivas de los partidos. Pero siento que si tú propones en tu programa hacer toda esta reforma y sacas una alta votación en relación a estas reformas tan importantes, claro, la complejidad es muy grande, pero por supuesto no las puedes postergar. ¿Y no le agregarías, Jorge, Benito, 5 Correa días de Sutil. trabajo en el Congreso Nacional? A ver si Claro. sacamos agenda legislativa. Exactamente, claro, totalmente de acuerdo. A no ver, se lo me haya Jorge, metido, claro. me interesa ese punto. Sí, claro, yo creo que tenemos parlamentarios que desgraciadamente gozan de poco prestigio y que tienen reglas de funcionamiento que no son adecuadas. Y entre esas reglas está el funcionamiento de 2 días o de 2 días y medio a la semana o de 3 días máximo en el Congreso Nacional. Yo creo que la tarea esencial de los legisladores es legislar. Y darse razones y escucharse y, como dice Loreto, hacerse a los argumentos del otro. Pero ¿por qué 2 días y medio a la semana? No tienen que ir a la circunscripción, ¿Por son qué? 3 días y ¿Por 2. qué tienen que ir tanto a las circunscripciones? Yo entiendo que tienen que recoger y que es importante que recojan en sus propios territorios la percepción de la ciudadanía. La percepción de los directores de los colegios a propósito de la reforma educacional, pero una semana al mes distrital más 3 días a la semana trabajando en el Congreso, a mí me parece que el Congreso Nacional no se va a lograr prestigiar por esa vía. Y terminan, lo que a mí me pone los pelos de punta, en vez de darse argumentos con unos letreritos en la foto. Yo me he hecho la tarea, no sé qué hacen los auditores cuando ven esa foto, pero yo por lo menos anoto los nombres para no votar jamás por ello. O sea, no es posible que reduzcamos la labor del Congreso, que tiene que elaborar las mejores leyes de Chile, a unos letreros puestos para la foto. Esa cuestión a mí me da vergüenza. Letreros como una manera de llamar la atención. Como una manera de evitarse una deliberación sustantiva, pues. Ujú. Oye, Loreto. una cosa aquí me gustaría. Benito, yo comparto contigo, uno tuvo la suerte y la tremenda oportunidad de una experiencia muy importante, pero yo ahí hacer un punto o una acotación, yo creo que esto no es solo un tema legislativo. Los temas son tan importantes que finalmente lo que nos pasa es que muchas veces las discusiones quedan reducidas a ciertos grupos, y esto, reforma tributaria, reforma educacional, el tema de la despenalización del aborto, son temas país. Entonces yo creo que aquí no puede ser solo el Parlamento el que lleve pues, este tema. sí. Entonces, cuando uno incorpora a la ciudadanía, son tantos temas cuando yo digo hay 24 horas nomás. ¿Y qué me pasa a mí?
en lo personal con la experiencia que uno trae. Para mí es doloroso darme cuenta que ponemos temas en la agenda relevantes, de los cuales no tengo problema en debatir. Pero ¿qué me pasa? Eso como que de alguna manera de repente en temas sociales tan importantes desvía la atención un poco y uno dice, ¿y qué ha pasado con algo que nos unió en aquellos tiempos en el gobierno, el plan invierno con las personas en situación de calle? Entonces, mientras discutimos la despenalización del aborto, que no va a ser mañana, va a ser una discusión que se viene, hoy día ya hay personas que han fallecido en el frío. Hoy a ver, día hay pero, lluvia. pero Entonces, eso, pero esto que estás diciendo, Loreto, ¿justifica el tema del panfleto? No, es que no tiene que ver con el panfleto, tiene que ver pero con que lo tú que dices yo dije. que hay tantos temas... No, es que el panfleto yo lo que dije es que primero me hacía responsable, no es formal de la UDI, yo no soy de la Cámara de Diputados, pero lo que quise ¿Pero poner estás es de que ese acuerdo o no? panfleto, no, es que lo que dije que ese panfleto yo recogía una cierta aprensión. Ok. ¿Qué es una aprensión? Que son muchos temas y que a veces, temas tan relevantes, Cecilia, el tema de las personas en situación de calle, hay una sensibilidad especial que yo la compartí porque la viví. Y hoy día el plan invierno no está activo en Chile y eso no puede ser. Vamos No a hablar, puede ser que no espérame esté. un segundito. Vamos a conversar con el presidente de la Cámara de Diputados, Aldo Cornejo. Quiero preguntarle qué le parece esto de que los diputados trabajan poco, o sea, o que podrían trabajar más, mejor dicho. ¿Cómo está este diputado? Muy buenos días. Estamos aquí con Benito Baranda, Loreto Seguel y Jorge Correa Sutil. ¿Cómo estás? Muy buenos días, encantado. Acá nos hacíamos la pregunta, ¿por qué tienen que estar en las circunscripciones? ¿Por qué, teniendo en cuenta que son 4 años de gobierno, que hay tanto por hacer, por qué no trabajar más días en el Congreso? A ver si usted nos puede explicar. Bueno, porque si no existiera la semana distrital, ninguno de los parlamentarios que hoy día está en cada uno en su respectivo distrito se habría podido reunir durante estos días con asociaciones de padres que tienen inquietudes respecto a la reforma educacional, con profesores que tienen la misma inquietud, con asociaciones de gendarmes que están muy complicados con la situación en la que hoy día se encuentran, con sostenedores de colegios particulares subvencionados, etcétera. La tarea de representar a la comunidad que tiene cada uno de los parlamentarios Sí. Se traduce, entre otras cosas, en esto que hoy día todos los diputados, sin excepción, espero, están realizando en sus respectivos distritos, reunirse con la comunidad, recoger... Pero, diputado, a ver, la duda que tenemos y que los auditores van a decir, sí, usted sabe que la clase política y en particular los parlamentarios están bien desprestigiados entre la ciudadanía, existe ese lugar común, ese reduccionismo, decir, no hacen nada, ganan mucho, en fin. Entonces, hablemos seriamente del tema. ¿Cuántos ¿Estoy días...? hablando en serio? No, yo me digo a mí misma. Perdón. Diputado, ¿cuántos días a la semana trabajan los diputados y usted cree que sería posible, teniendo en cuenta la cantidad de temas importantes que se están debatiendo en este momento, que pudieran acudir más horas al Parlamento? Bueno, mire, yo creo que este es un tema complejo, porque haga lo que haga la Cámara de Diputados es bastante difícil poder sortear las críticas muchas veces infundadas, porque pegar a los parlamentarios, diputados, senadores es un deporte nacional. Es fácil. Pero más allá de eso, creo que cuando uno hace afirmaciones de esta naturaleza tiene que hacerlas con responsabilidad. Yo personalmente creo que se ha ido avanzando en mayor rigor en el trabajo. Por ejemplo, hoy día ningún parlamentario puede ausentarse sin una debida justificación. Fíjese usted que cuando un parlamentario hace algún tiempo atrás se enfermaba, simplemente no venía a trabajar. Hoy día un parlamentario ni siquiera es suficiente presentar un certificado médico, sino que tiene que acompañar la licencia correspondiente. Fíjese usted que a propósito de esto que yo le decía, reunirse con diversas entidades de la sociedad civil, hoy día se ha ido avanzando y va a ser muy interesante leer en unos días más el fallo de la Comisión de Ética a propósito de los diputados que asistieron a la marcha de los estudiantes. Exactamente. Que ellos sostienen que pueden ir a las marchas los diputados y ausentarse de la Cámara de Diputados porque forma parte de su labor. Hoy día la Comisión de Ética está analizando, creo que va a ser un fallo interesante de conocer porque va a contribuir en esta dirección, y eso está o no dentro de las funciones de un parlamentario. Ahora, yo conozco la Cámara, estoy hace muchos años, y probablemente quienes están con usted en el panel también la conocen. Yo creo que se trabaja bastante en la Cámara de Diputados. Ahora, la semana distrital yo la estimo absolutamente necesaria porque los parlamentarios de regiones no pueden hacer este trabajo. Lo que pasa, diputado, todo empezó por la cantidad de temas que hay en la agenda tan importantes que hay que debatir. Jorge Correa Sutil daba este punto de vista. Jorge. Presidente, hola, muy buenos días. Hola, buenos días.
Yo quisiera poner en duda primero la frase de que hagamos lo que hagamos, vamos a seguir poniendo o criticando lo que hacen los diputados. Yo creo que la conducta de la Cámara y la conducta del Senado y las reglas que nos damos para esas conductas son vitales para mejorar o empeorar el prestigio y la imagen de la Cámara. Yo creo que sería tremendamente injusto decir que los parlamentarios trabajan poco. Lo que yo creo que es una crítica justificada es que habiendo una agenda legislativa tan sustantiva como la que estamos presenciando, las horas destinadas a trabajo de comisiones y a trabajo de sala para legislar parecen bastante escasas, y yo creo que el país ha hecho una crítica que a mí me parece que la Cámara de Diputados debiera recoger, y yo creo que de alguna manera en las palabras de decir que las cosas son perfectibles, yo veo una actitud abierta de su parte, de la cual me alegro mucho. Jorge, yo le voy a decir una cosa, a ver, en la reforma tributaria, hablemos de la agenda legislativa y discúlpenme que me entiendan 30 segundos. En la agenda legislativa hoy día en la Cámara de Diputados está la reforma al binominal, que fue despachado en general por la Comisión de Constitución y entrará en la discusión particular. El debate sobre el proyecto, entre comillas, de reforma educacional, cierro comillas, se va a comenzar a discutir el martes que viene, porque el proyecto ingresó a la Cámara cuando ésta se encontraba en semana distrital, de modo que yo no puedo interrumpir la semana distrital para empezar a tratar un proyecto que ingresa a mi juicio en una oportunidad que no corresponde. Y en tercer lugar, yo sí quiero concederle a Jorge un tema, y Jorge lo voy a conocer mucho mejor que yo, que es un destacado constitucionalista. Yo lo que sí comparto es que el sistema que tiene la Cámara para discutir desde el punto de vista de comisiones y enlazar a los proyectos de ley, cualquier esto sea, es un proyecto absolutamente, es una forma, perdón, y un procedimiento absolutamente anacrónico. No es posible, y discúlpenme que lo diga con tanta franqueza, que en la reforma tributaria de la discusión en la sala, que fueron 13 horas el primer día y 12 el segundo, 25, 26 horas de discusión, hayan hecho uso de la palabra 105 diputados. A mí me parece que la libertad de expresión hay que respetarla. Pero en la época del presidente Elwin, el ex ministro Benninger envió un proyecto que modernizaba el debate en las comisiones y modernizaba el debate en la sala. Eso a nosotros nos ahorraría muchísima discusión y aumentaría la eficacia de la Cámara de Diputados, porque al acortar la discusión de un proyecto, naturalmente que puede entrar a conocer el siguiente. No es posible que un proyecto de ley que se aprueba por unanimidad en una comisión legislativa se discute en la sala como si todo el mundo estuviera en desacuerdo. Y ahí Edgardo Benninger proponía que cuando un proyecto fuera aprobado por unanimidad en la comisión respectiva, solo pudiera hablar un diputado a favor, un diputado en contra. Y listo. Es decir, el procedimiento, la costumbre, el uso, porque yo pregunto todos los días, ¿por qué esto lo hacemos así? Acabamos de modificar el reglamento de la Cámara de Diputados y en esta materia no se hizo absolutamente ninguna innovación. Yo creo que en eso concedo el punto que la Cámara de Diputados, como el Senado, y yo quiero decir algo más, también aumentaría mucho la eficacia legislativa, y este es un tema de fondo, pensar en Chile alguna vez tener un sistema unicameral y no que cada proyecto de ley lo vea la Cámara, el Senado, vuelva a la Cámara en tercer trámite, comisión mixta, vuelve a la Cámara, vuelve al Senado, y un proyecto de ley. Una pregunta de auditor, además de semana distrital, ¿también necesitan 2 días y medio libres por semana? ¿No es mucho? No, como 2 días y medio libres. No sé, me están preguntando. No. ¿Ustedes trabajan ¿trabajan de lunes a viernes? No, ustedes trabajan martes, miércoles y jueves. En la semana legislativa se trabaja los días lunes, de hecho este lunes comienzan varias comisiones en Santiago, habitualmente se trabaja en comisiones en Santiago, no se puede sesionar la sala en Santiago porque... o sea, el lunes trabajo de comisiones, el martes trabajo en la Cámara, el miércoles trabajo en la Cámara... Trabajo en la Cámara y el jueves trabajo en la Cámara. ¿Y el viernes? El viernes los diputados regresan el jueves o viernes a su respectivo distrito. Entonces ahí estamos, ¿ves? Ese es el tema, que son 3 días completos, 1 de comisiones. Esa es o sea, el auditor tenía razón de tener esa percepción, pero el trabajo de comisión obviamente que también es importante. Jorge Correa Sutil. El trabajo de comisiones es extraordinario los días lunes, presidente, si yo no me equivoco, y en ese trabajo de comisiones también hay críticas públicas, o sea, frente a la reforma tributaria, por ejemplo, las personas que lograron ir al Congreso a dar sus opiniones se quejaban amargamente de que nadie nunca les preguntó nada respecto de su exposición. Les dieron 10 minutos, les dijeron que dejaran los PowerPoint ahí y no hubo deliberación. Entonces, yo creo que eso... Sí. Mire, yo en eso le voy a hacer 2 comentarios. Primero, yo creo que lo que ocurrió, particularmente en la comisión, en la sala, fue distinto. Lo que ocurrió en la comisión respecto a la reforma tributaria,
a mí no me dejó satisfecho. Segundo, sí quiero decir algo que me parece interesante que la gente lo conozca. La reforma tributaria, que fue bastante compleja la que presentó el ministro Foxley, porque además incluía la modificación a la ley de donaciones, el año 90, 91, esa reforma tributaria en la Cámara de Diputados demoró bastante menos días que lo que demoró la reforma tributaria en la Cámara de Diputados que presentó la presidenta Bachelet. Y el presidente Piñera presentó una reforma tributaria que entró el 5 de mayo a la Cámara de Diputados y el 18 de mayo estaba fuera de la Cámara. De modo que no es justo tampoco decir que la Cámara le dedicó muy poco tiempo a la reforma. Bueno, ahí está entonces, en todo caso, una inquietud interesante, esto de modernizar cómo funciona entonces la Cámara de Diputados. Parece la voluntad y la toma de conciencia que es necesaria. Hay que ver ahora cómo se puede concretar todo eso, diputado. Para eso vamos a requerir el acuerdo del Ejecutivo. Yo he estado en conversaciones con la ministra Rincón, porque yo creo que así como este año están impulsando proyectos de reformas tan profundas, yo creo que sería bueno modernizar el funcionamiento de la Cámara de Diputados. Creo que contribuiría mucho a evitar dudas, discusiones o aprensiones como las que hemos tenido hoy día en la mañana. Solo alegrarnos de las palabras del presidente de la Cámara de Diputados. Ahí está la sala de máquinas de la democracia, está la sala de máquinas de la calidad de nuestra deliberación, y yo creo que la expectativa de que se puedan hacer reformas es muy positiva. Bueno, ahí está. Muchísimas gracias, Aldo Cornejo, por conversar con nosotros, presidente de la Cámara de Diputados. Que esté muy bien. Buenos días. Gracias, buenos días. Bueno, salimos inmediatamente. ¿Se quedaron conformes con la respuesta? Ya, vamos a comerciales. Por su centro de diagnóstico, urgencia, consultas y cirugía, por eso y porque está acreditada Clínica Bansalud, te va a gustar. Laboratorios Andrómaco, hoy con la misma calidad y confianza de siempre, está a la vanguardia en el desarrollo de productos bioequivalentes. Por eso, desde siempre, prefieres Andrómaco, líder en bioequivalencia. Comerciales, seguimos en el primer café. Seguimos en el primer café. Laboratorios Andrómaco, hoy con la misma calidad y confianza de siempre, está a la vanguardia en el desarrollo de productos bioequivalentes. Por eso, desde siempre, prefiere Andrómaco, líder en bioequivalencia. Y también nos acompaña Clínica Bansalud, es una clínica cercana, de excelencia y con una calidad certificada por su acreditación. Clínica Bansalud, su especialidad es hacerte sentir bien. Les recuerdo que estamos con Benito Baranda, Loreto Seguel, Jorge Correa Sutil. En el primer bloque hemos hablado de cómo funciona el Parlamento, incluso el presidente de la Cámara de Diputados tuvo también su explicación al respecto, pero en el intermedio, en el recreo, ya se armó otra discusión aquí con la reforma educacional. Así que la palabra es de ustedes, porque es otro de los grandes temas que tenemos. Tenemos el Instituto Nacional en toma, críticas a la alcaldesa porque dijo que no iba a permitir otra toma y al final están en toma, hoy se va a decidir, pero eso dentro de un gran contexto que es esta discusión sobre la reforma educacional. Benito Baranda. Una de las partes de la reforma educacional que yo considero espectacular y que a Chile nos ha costado mucho la universalización, ¿no es cierto?, el tema de la educación inicial o de la educación preescolar, ¿ya? Y yo creo que si seguimos avanzando en eso, como lo han dicho parlamentarios de todos los colores, ¿no es cierto?, de todos los partidos, es un gran aporte a la educación futura, y en 30 años más vamos a ver los beneficios de eso, como se demuestra en un montón de países en el extranjero, y creo que es uno de los grandes avances que vamos a tener gracias a esta reforma educacional, que ojalá se apruebe luego para comenzar a aplicarla luego, especialmente en ese ámbito. Pero que se apruebe luego, ¿qué y cómo? O sea, ahí está el problema. Bueno, yo creo que si tú tienes una aprobación y llegan a un buen acuerdo de la reforma tributaria, va a disponer a partir del próximo presupuesto, imagino que los próximos años y el gobierno que asuma después, de los recursos suficientes para ampliar la cobertura universal, ¿no es cierto?, ampliar la cobertura actual y llegar a la cobertura universal en educación inicial, teniendo un buen coeficiente de adultos por sala, que es lo que se ha pedido también desde las investigaciones desde afuera, y eso yo creo que es un gran avance, y eso va a impactar después la calidad de la educación básica, como se ha demostrado en todas partes. Ahora, los anuncios de la presidenta en la cuenta pública respecto a lo que se va a hacer en la educación preescolar, ¿te dejaron contento? Muy contento. Yo soy partidario de esto, de hace 20 años vengo fregando por esto, porque siento que partimos al revés en la educación, hemos partido por esa educación inicial, como la experiencia de afuera lo demuestra. Todos los datos empíricos de afuera lo han demostrado así. Jorge Correa Sutil o Loreto, no sé. No, yo creo que, el tema preescolar en Chile es clave. Cuando uno habla de oportunidades, cuando uno habla de construir calidad, si no abordamos el tema preescolar, así que yo creo que en ese sentido estamos todos muy alineados. Hay tantos programas que además, políticas públicas que todavía le falta seguir abordando el tema preescolar, nos faltó a nosotros como gobierno, hicimos muchas cosas, pero es un desafío pendiente que es bueno que se haya tocado. Pero ¿dónde están los puntos yo sí críticos? Te pongo el punto
Pero antes de los nosotros... puntos críticos, Loreto, Sí. Cecilia, Pensé que me iba a interpelar, estimado. No, Hoy mira, ¿qué opina, Loreto? yo creo que hay que subrayar este consenso nacional apoyado por toda la literatura. La plata mejor invertida en educación para producir igualdad y para tratar de combatir la segregación está en la educación preescolar. Hay que meterle a eso muchos recursos. El proyecto de ley parece bastante bien enfocado. Habrá que discutir los asuntos técnicos y específicos, pero ya vamos a ir a lo que nos divide y a lo que es polémico. Pero este punto esencial a mí me parece que tiene que reafirmarse a fondo porque tenemos que salir adelante y sacar adelante este proyecto que es el que tiene menos atención en el debate público porque no provoca discusión, pero hay que no se nos vaya a olvidar porque está en silencio en el consenso. Ahora, respecto al consenso, está el tema del lenguaje. El presidente de la Democracia Cristiana dijo que había un ambiente un poco crispado desde el ministro hacia abajo respecto a la reforma educacional. Vamos con fin al lucro. Mira, yo solamente un punto. Creo que es importante no solamente que se anuncie, sino que se haga. Yo creo que ahí, nuevamente, uno va a poner ese énfasis porque por un discurso muchas veces uno también aprende en este mundo más político, más público, más Estado, que muchas veces decimos lo que queremos hacer, pero que se haga es la tremenda diferencia, ¿ya? Y ahí yo sí digo, nosotros como partido vamos a estar también preocupados de eso. Y respecto del tema del lucro, yo aquí quiero poner un punto. Nuevamente, que tal vez estuvo en el bloque anterior y nuevamente se repite acá. Debate, discusión, participación. Cuando estamos hablando de la reforma educacional, hay muchos actores involucrados. Y y precisar, Cecilia, no es en tono negativo, no es que sean afectados negativamente, pero están involucrados. Y hay una mirada de los alcaldes, hay una mirada de los sostenedores, hay una mirada de las familias. Y lo que no puede pasar es que eso no sea considerado. Yo rescato lo que dijo el presidente de la Cámara, que dijo no estaba satisfecho como se había llegado a la primera etapa de la reforma tributaria, faltó discusión, no pueden ser 10 minutos por cada persona, y entonces lo que no puede pasar en esto es que no nos demos el tiempo, porque finalmente hay distintas miradas. Bueno, pero vamos a los puntos. ¿Qué opinan? ¿A qué le vamos a poner? Si lo primero que hay que ponerle a la educación preescolar, la pregunta luego es ¿cuál es la segunda prioridad? Yo no estoy contento con la segunda prioridad del gobierno. A mí me parece que la segunda prioridad debiera haber estado en la mejoría sustantiva de la educación pública. Y espero que ahí esté el eje de la legislación más importante que pueda aprobarse. Luego creo que viene la discusión yo creo que la selección es una discusión muy importante. En el lucro me reservo, quiero ir a Benito, pero tengo una opinión que me gustaría darla también. A ver, si uno considera la educación pública como toda aquella que va para la ciudadanía financiada por el Estado, también es la particular subvencionada. Esa es parte de la educación pública. En los países donde hay coeducación, como se llama, cofinanciamiento del Estado, es parte de la educación pública y eso se tienen que regir por la educación pública. Lo tuve acá, tuve una buena discusión, a lo mejor la Cecilia recuerda, con Luis Larraín, cuando yo dije que el aporte privado, particular de las familias a la educación de sus hijos es un nuevo impuesto que se le puso a la clase media chilena. Porque nosotros nos vanagloriamos, especialmente quienes estudian al extranjero con plata de Chile, con becas de Chile, que llevan a sus hijos en Estados Unidos a escuelas públicas donde ellos no pagan. ¿Ya? Y vuelven a Chile y dicen, qué maravilla las escuelas de Estados Unidos, que estamos en el barrio, los llevamos al barrio, nos juntamos con gente distinta, gente de pobreza, gente de distintos países y se educan ahí nuestros hijos y no tenemos nada que pagar. Lo acabo de escuchar el fin de semana a un amigo que viene llegando de Estados Unidos. Y bienvenido así. Pero cuando llegamos a Chile decimos, la gente tiene que aportar. ¿Pero por qué tiene que aportar? ¿Por qué le tenemos que cobrar? ¿Por qué no subimos, si hacemos una buena reforma tributaria, subimos el aporte del Estado? Y esto no va atacar el lucro. Si hay una persona que quiere operar en educación, como lo ha hecho, ¿no es cierto? Y salió en la prensa, la familia Bull, ¿no es cierto?, que quiere operar en educación, que opere, que saque su salario, que tenga una buena corporación, una buena fundación, que se pague el salario que corresponde por la administración de sus 12 colegios, todo lo que corresponde, pero el Estado tiene que asegurar que estás pagando lo que se requiere para que ese alumno tenga igualdad de condiciones que mi hijo, que el resto. Y yo he escuchado a algunos especialistas, economistas, que han hablado que la subvención tiene que ser 3 veces lo que hoy día, que debe llegar a 150. Ya, especialmente la Católica, Francisco Gallego y otros han hablado que si no llega a 150 es muy difícil asegurar cierta calidad, estabilidad de los profesores, exigencias de calidad, ¿no es cierto? Cuando la gente dice, es que hay colegios particulares subvencionados que tienen mejor resultado, identifiquemos cuáles son y veamos cuántos recursos se invierten en ellos. Yo que conozco fundaciones, las fundaciones adicionan a la subvención a veces el doble o el triple
producto de donaciones privadas, que me parece correcto y que sigan, y me parece espectacular. Pero el Estado tiene que asegurar esa igual calidad. Y por eso yo señalo que tú no le puedes cobrar a las personas, ¿ya? Y lo he dicho y esto lo tienes que ir, por supuesto, haciendo gradualmente. A lo mejor no la va a poder hacer bruscamente el Estado, pero no puede ser que... Pero la queja es ¿por qué le vamos a impedir a las familias si quieren aportar para mejorar la educación de sus hijos y eso atenta contra la libertad? Porque el mercado no ha dicho que tú tienes que comprar ese producto, y eso no lo tienes que comprar, eso es un derecho que te tiene que asegurar el Estado. Y no puede gravarte el Estado nuevamente con otro impuesto. Eso es un impuesto. Y esta fue una muy buena discusión que tuvimos con Luis. Y él me decía que no, es una opción voluntaria. Sí, pero la opción voluntaria está limitada porque la oferta que tú tienes no la tiene el Estado en el territorio. Vayan al Castillo. En el Castillo tú tienes 10 escuelas. Ya la población del Castillo, 5, no sé cuántas tiene. Y tienes 3 o 4 privadas donde hay cofinanciamiento, 9, 10 mil pesos, 20 mil pesos, lo que sea. Le pusiste a un trabajador un nuevo impuesto porque él quiere llevar a esa escuela. ¿Y por qué el Estado no puede tener una escuela de esa misma calidad? El Estado no le puede decir, llévala allá, pero no pagues tú esos 10 mil pesos o 20 mil pesos. Yo te los pago. Yo te lo voy a pagar. Esa discusión yo creo que es fundamental. Claro, a la gente le metimos en la cabeza que la gente puede pagar el servicio y eso te genera cierto estatus, ¿ya? Y yo siento que es un tremendo error y es gravar nuevamente bajos salarios con nuevos impuestos. Bueno, ahí... Loreto Sí. Seguel. Me imagino, Mira, no. más que... a mí no me gusta eso de decir, mira, yo difiero. Lo que yo quiero poner el punto es que el tema de la elección y la libertad de elección para nosotros es fundamental. Entendiendo que uno podrá avanzar en que de alguna manera el sistema hoy día vaya cambiando, se vaya haciendo menos desigual y finalmente puedan tener... yo sí creo que las personas que pueden pagar tienen que pagar, ¿ya? Pero lo que sí quiero poner un punto es que yo sí rescato lo que ha pasado hoy día en la discusión de que cuando uno hace reformas de esta envergadura, no puede hacerlo todo de una vez. Lo que no puede pasar es que por el tema de que los particulares subvencionados o pasen a ser en el fondo fundaciones sin fines de lucro, o bien en el fondo fortalezcamos el tema municipal, o pasen a privados, finalmente lo que pase es que haciendo esa reforma nos quedemos sin ningún particular subvencionado de calidad que hoy día existen. Y los recursos que son difíciles, los recursos son pocos, Benito, en ese sentido. Es difícil, esto es una tremenda reforma. Y la preocupación que uno tiene es si hay colegios particulares subvencionados buenos, de calidad, buenos puntajes, que los papás quieren seguir ahí. ¿Por qué partimos por ahí y no partimos también por mejorar la calidad, por ejemplo, de los colegios municipales? Que muchos tal vez de los papás de los particulares subvencionados van a decidir y van a decir, voy a ir a un municipal. Pero mi pregunta es porque una cosa... Espérate, tú dices que la gente puede elegir. Bueno, de tu partido y quizás de todos los partidos, ¿no es cierto? Hay un montón de jóvenes que se han educado en Estados Unidos y sus hijos no han tenido oportunidad de elegir. En los barrios donde ellos llegan, tienen que colocar a sus hijos. Entonces, lo de la elección es para la gente... Sí, o yo sea, no estoy diciendo que obviamente los que están en Estados Unidos dicen que bueno, escuelas públicas y con la mejor calidad. Qué bueno, y por supuesto que uno puede tener ese desafío final. La preocupación o son particulares es que, subvencionadas, no solamente públicas si desde el punto de vista del manejo estatal. Hay que recordar que también hay fundaciones allá. Si la pregunta es cómo los vamos haciendo en etapas. De un día para otro se agarra a todos los particulares subvencionados. Y entonces yo ahí sí entiendo, y es muy duro verlo, y eso lo ve uno también en la prensa y todo, cuando Mariana Elwin dice, ojo que esto no vaya a ser un Transantiago. Porque son reformas tan grandes que finalmente lo que no puede pasar es que pongamos la carreta delante de los bueyes y nosotros hagamos etapas, porque de un día para otro cambiar el sistema, todos los particulares subvencionados, 54% particular subvencionado, todos... No, pero limpia lo de la Fundación A ver, Incorporación. a propósito de Mariana Elwin, un un apunte. El ministro Izaguirre recibe a la ex ministra Mariana Elwin para justamente abordar ese tema. Pero no nos olvidemos que tenemos una política Transantiago que buscaba un buen objetivo. Pero yo creo que sácate el 54% de la cabeza y yo creo que a toda la gente que nos está escuchando que entienda que nos limpien el 54% de las fundaciones y corporaciones que ya están funcionando que nos digan cuáles son efectivamente los particulares subvencionados, porque cada vez que nos hablan nos meten este 54% y yo creo que hay que especificarlo muy bien. Jorge Correa Sutil. Yo no tengo problema con que la gente pueda aportar a la educación de sus hijos. Me parece que lo complicado en esta materia es que ese aporte signifique una educación segregada. Y creo que en Chile tenemos una educación segregada. Y en eso comparto con Benito en que tenemos un problema serio con el aporte que las familias hacen y debiéramos mirar como norte final que el Estado se haga cargo de financiar una educación buena y de calidad. El problema, Benito, es que eso no lo tenemos. ¿De acuerdo? O sea, hoy día no está. Y la pregunta central es ¿a qué le vamos a apuntar prioritariamente en la dirección que tú señalas? Y a mí me parece que el problema esencial hoy día está en una educación pública particularmente mala. Entonces, ¿dónde pones tus recursos tú? ¿En pagarle
el establecimiento escolar, el inmueble, al sostenedor que no va a querer mantenerse como fundación o como corporación. Yo creo que tú no lo puedes obligar a ser una corporación o fundación y hacer esto tenemos una realidad que es que autorizamos el negocio de la educación. Y el problema es hoy día cómo nos vamos a encaminar a mejorar esta cuestión. Porque por la vía del testimonio, de fin al lucro o de lo que sea, corremos el riesgo de tirarnos moralismos por la cabeza, pero no hacernos cargo de producir en 4 años el aseguramiento de la eficacia en la dirección en que vamos. Entonces, ¿dónde ponemos los recursos? La pregunta que quiero hacerles, el hecho Yo pondría los recursos en la educación pública, claro, o sea, en la municipal. Pero Jorge Correa Sutil, el hecho de que el ministro dijo el otro día, déjenme hacer el trabajo tranquilo, primero voy con esto, en el segundo semestre vamos con esto, ¿por qué esa desconfianza de que no se va a hacer lo otro? No es una desconfianza, es un realismo respecto de la capacidad realizadora de los gobiernos y particularmente porque estamos discutiendo una reforma tributaria para poner recursos en la educación y por lo tanto la señal de qué va primero y qué va después es esencial en esta cuestión. Los proyectos de ley que se envían ahora o en 4 meses para más. mejorar la calidad de la educación de los sectores pobres, que es lo fundamental, es poner los recursos en la educación municipal. Pero y en la carrera lo que pasa es que está haciendo una reforma de cómo administrar los recursos también antes de ponerlo. Entonces, si creas, ¿no es cierto?, un organismo que logra articular nuevamente la educación pública y no se la carga a los municipios, como ha ocurrido ahora, a lo mejor después va a poder colocar los recursos con tranquilidad. Yo trato de ponerme en el lugar del ministro, el equipo técnico que está trabajando. Entonces es prioritario, Benito, pero espera, tú dices testimonial en relación a lo del lucro. Bueno, las personas que éticamente autorizaron el lucro en la educación deberían responder eso hoy día, po. Y los que lo continuaron después durante todos los gobiernos anteriores deberían responder por qué permitieron que se lucrara a través de la educación siendo un derecho. Sobre todo cuando el Estado, mis impuestos eran colocados ahí, y algunos de ellos, no todos por supuesto, porque en esto no se puede juzgar a todos, sacaron recursos de eso que lucraban para invertirlo en inmobiliaria o en otros negocios. Entonces, yo creo que hay que tener tanto la reforma tributaria, la reforma educacional, lo del aborto, todo está cruzado por un elemento ético fundamental en la sociedad. Y esto me gusta en las discusiones que estamos teniendo ahora, porque en mi casa mis hijos están discutiendo esto, en muchas familias, y ustedes que fueron generadores de ese lucro en un momento, continuadores de ese lucro, bueno, que éticamente vean cómo resolverlo. Esto no es testimonial, es lo que pasa en el territorio. En el territorio, cuando una persona selecciona, cuando una persona cobra, se produce una nueva segmentación educacional y una nueva segregación. Entonces, si en el fondo vamos a continuar con esa política para decir, pongamos prioridad en lo otro y olvidémonos de esto, yo creo que lo que hay que especificar, cuántos efectivamente son particulares que lucran hoy día, trabajar con ellos, ver qué cantidad de matrícula tienen, a lo mejor muchos de ellos efectivamente, como algunos han dicho, pueden transformarse en particulares ya y cobrar lo que pueden cobrar, porque pueden mucha esa gente que puede pagar el particular y se ha refugiado en los particulares subvencionados. Y segundo, asegurar la educación igualitaria. Si no puede ser que tú le pongas un nuevo impuesto a las personas, yo lo encuentro insólito. Que las personas hoy día de la clase media baja chilena están pagando el 60% de su política pública a través de los impuestos que pagan, del IVA y de todo esto. O sea, Loreto. Solamente un punto. Uno se da cuenta que esto está en una etapa donde uno dice, mire, primero hicimos igualdad y gratuidad y la calidad la dejamos para el final. Hay un riesgo en eso, que hagamos igualdad y gratuidad y no haya calidad. Entonces, tengamos ojo también con eso, porque finalmente yo el otro día, yo hago clases en una universidad, habían la gran mayoría de las chiquillas estudiaban, son la gran mayoría mujeres, coincidentemente, habían estudiado en particulares subvencionados y 2 de ellas municipales. Entonces hoy día, la del colegio municipal decía, mira, mi sobrina está en un colegio particular subvencionado, mi hermano tiene que pagar un poco, pero tiene inglés. Yo estuve en un municipal y no aprendí nada de inglés y hoy día me pasa la cuenta. Entonces, ojo con el tema porque la pregunta es ¿y dónde estaba la calidad? Entonces, cuando tú dices el tema de que se pueda privatizar, solo una cosita, mi preocupación, y tú lo sabes mejor que yo, Benito, por tu experiencia, ¿cuántos papás tal vez después se van a intentar endeudar para llevar a sus hijos a colegios privados, que eran antes particular subvencionados, que se privatizaron porque saben que la municipal que tienen al lado es muy mala? Entonces, la pregunta es, ¿gratuidad antes de calidad? Nosotros creemos calidad, es necesario la gratuidad para quienes no puedan pagar, pero vamos haciendo esto en etapas, porque si no, de verdad que vamos a tener un Transantiago. Ojalá que no. El tema de los profesores, el colegio de profesores, la calidad de que hablaba el ministro de Educación, también el proyecto se va a enviar el próximo semestre, ¿es muy tarde? Yo creo que hay que esperar todos los proyectos de la reforma y yo creo que hay que ser cuidadoso en esto porque el diagnóstico de lo que ocurre en la realidad, mucha gente lo sabe, ha hablado de esto, 2020 tiene un muy buen diagnóstico en torno a la realidad de lo que ha pasado en educación y creo que están haciendo lo que tienen que hacer y están tratando de partir por donde hay que partir porque es de alta complejidad todo esto de la educación.
Y yo creo que una vez por todas tenemos que sincerar que si no aseguramos esa gratuidad educacional, se va a seguir segmentando el país, se va a seguir generando una tensión social que en algún momento va a explotar, que nos pasó ya con los barrios que hemos creado. Jorge Correa Sutil. A mí me parece que la segmentación que ha producido el copago en la educación es tremendamente negativo. Yo comparto plenamente eso con Benito. Y hago mi parte de mea culpa en lo que corresponda por lo que hicieron los gobiernos de la concertación en esta materia, Benito. Pero me parece que la discusión respecto de nuestro futuro y respecto de nuestra legislación no consiste en sacar al pizarrón para que se responda éticamente sobre ese problema, sin perjuicio de que es parte de la discusión pública y yo lo asumo plenamente. Yo creo que la discusión hoy día es cómo logras con los escasos recursos que hay una mayor eficacia. Y a mí me parece que lo central en esta materia es el aporte estatal a la educación municipal en primer lugar y a la educación particular subvencionada en segundo lugar. Y creo que eso y cómo va a garantizar la calidad de la educación es el punto central que tenemos que discutir. 6 meses más, ok. Yo lo que digo es que tengo un cierto escepticismo de dos cosas. Uno, que como tú lo señalaste, lo que no presentas como proyecto de ley en los primeros momentos no lo presenta. Y las discusiones llevan ríos de agua. ¿Cómo? Es que eso lo me que interesa. no presenta en los 2 primeros años no lo logra sacar. los 2 primeros años. Sí. Yo pensé que ahora. No lo logra sacar del Congreso. Sí. Y el segundo debate es que no hagamos esta discusión como si no tuviéramos una educación particular subvencionada al cual va el 60% de las personas. Porque esos colegios van a pasar al menos los 2 años o los 3 años de discusión legislativa en un grado enorme de incerteza, con muy poca inversión y con muy baja dirección. Y luego van a pasar otros 2 o 3 años, que es el periodo transitorio, en una completa incerteza respecto de si el sostenedor lo va a abandonar o lo va a mantener. Pero, Jorge, y yo creo que esos 4 años no es solo un problema de cómo lo vas a hacer gradualmente, es un problema de que estos 4 años de incerteza, que son los 4 años de la educación que un niño va a tener, tienes que hacerte cargo de aquello y de dar reglas del juego con suficiente claridad y precisión. Y cuando desarman las reglas del juego y desarman la forma en que estábamos proveyendo mal la educación particular subvencionada. ¿Y no es con un plazo de 12 años que se va a hacer? No, ese es el pago. Pero es un plazo, yo creo, de 2 años al menos de discusión legislativa y luego de 2 años en que el sostenedor va a estar pensando si va a entregar o no va a entregar el ya pago. o sea, hoy día Jorge, los sostenedores están... yo creo que hay que ser bien honestos. Pero no hablen del 60%, del 56%, hablen de aquellos que efectivamente son particulares que lucran, que la ley lo permite. El lucro no está prohibido en ese momento para la ley. Entonces yo creo que circunscribamos la discusión a eso, porque si no, metemos a todas las fundaciones y corporaciones de las cuales yo participo de directorio. Si saca a las corporaciones y fundaciones, ¿a cuánto llega? No sé cuánto llegarán, habrá que preguntarle al ministro el dato, serán 20%, 14%. Yo acabo de estar en Curicó en un colegio particular que tiene 1.400 alumnos, que lograron un grupo un matrimonio de profesores. Y por supuesto van a tener que hacer la reflexión. Y yo les daba el dato de lo que había hecho la familia Asbun, ¿no es cierto?, del año 2007, que había pasado a corporación y fundación. A lo mejor muchos no lo van a querer hacer, pero circunscribámoslo a ese ámbito y sentémonos a discutir, porque si no nos meten y nos dicen el 56 o 60% está en duda. Hasta la iglesia se subió en el barco. Y la iglesia no tiene nada que ver. La iglesia tiene un estatus, tú sabes, súper especial en Chile. O sea, casi, ¿no es cierto?, con la constitución del 25 arruinó todos los avances que habíamos tenido el 20. Entonces, hay que tener mucho cuidado con los juicios que uno toma, porque la iglesia solo tiene fundaciones y corporaciones y no tiene fin de lucro en la educación que entrega cuando recibe recursos del Estado. Entonces, circunscribamos la discusión a aquellos que son sostenedores, sentémonos con ellos y podamos discutir, y estoy de acuerdo en dialogar con ellos para que efectivamente sigan participando de la educación en Chile. Y son espectaculares, muchos de ellos lo han hecho muy bien. Perdonen que me alarguen esto. No, Loreto, ¿qué pronóstico le ves tú a esta discusión? Nos quedan 2 segundos. Mira, solamente, y yo ahí voy a ser majadera, es importante darse los tiempos para escuchar a todas las personas que están afectadas por esto. El Congreso... Pero alguien corta el queque al final. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que cuando uno, como dices tú, corta el queque informado, escuchando y dialogando, el queque se corta mejor. Si lo cortamos en 10 minutos y vamos en el fondo imponiendo el monólogo y aprovechando la mayoría, la verdad que no funciona. Y en ese sentido, el Parlamento, que bueno, tiene que abrirse, ciudadanía por sobre todo. Última palabra, Jorge Correa Sutil. Muy buenos días, muchas gracias. Gracias. Gracias, que les vaya muy Muchas bien. gracias. Chau, chau.